doctora Lorian Jiménez Fibi, especialista, una de las voces informadas y más críticas en el manejo de la pandemia en este país. Doctora, me decías que llevamos un rezago muy importante en cuanto a los datos y por eso lo que nos dicen hoy no corresponde a la realidad de hoy. Sí, exacto. Los datos que muestra la Secretaría de Salud, vamos a decir cualquier día determinado, el día de hoy, por ejemplo, corresponden principalmente a lo que ocurrió hace 2 semanas y más, ¿sí? Es decir, hay días en los que, vamos a decir, la Secretaría de Salud reporta una X cantidad de defunciones, vamos a decir 800 defunciones. En ese día, de ese día, no hay una sola defunción que ocurriera ese día, sino que las defunciones, los casos llevan un rezago en promedio de 2 a 4 semanas y las defunciones llevan un rezago en promedio de unas 3 a 8 semanas. Entonces, cuando el doctor López-Gatell hoy dice que el regreso a clases no muestra ninguna evidencia de cambio, pues él sabe perfectamente que está mintiendo. De hecho, las cifras que él presenta, siempre las presenta omitiendo las últimas 2 semanas. Entonces, para saber cómo repercutió, vamos a decir, la semana pasada en términos de contagio por el regreso a clases, necesitaremos dejar pasar esta semana una más y entonces a la siguiente tal vez ya podemos ver esos números reflejados. Para las defunciones tendremos que esperar otras 2 semanas adicionales para saberlo. Es muy deshonesto de su parte que, sabiendo que existe este rezago, se pare ahí a decir que el regreso a clases no ha tenido ningún efecto, cuando sabe perfectamente bien que el efecto, con los datos que su secretaría genera, pues no se pueden, el efecto no se puede medir. Comprendiéndote Todavía. Con claridad, doctora, lo que sucede hoy o lo que está sucediendo en estos días, lo vamos a saber a final del mes de septiembre. Así es, exactamente. De acuerdo. Y en este sentido hay que tener mucho cuidado, porque se está dando de alguna manera como por hecho que esta tercera ola o tercer repunte de alguna manera ya está terminando, y eso también es una percepción falsa que se ha desvivido el subsecretario en general, que ya, quiere decir que esto ya se está terminando este repunte y que vamos mejor. Hay que tener mucho cuidado porque hay estados como por ejemplo Yucatán y Jalisco que llegaron a un punto alto, que es mucho más alto, como la mayoría de los estados, de lo que se tuvo en los repuntes anteriores, que son del verano del año pasado y de fin de año, ¿no? De finales del año pasado y principios de este. Esos fueron nuestros 2 repuntes grandes. La mayoría de los estados rebasaron por mucho lo que ocurrió en los 2 repuntes previos, pero hay estados que, si bien comenzaron, como la Ciudad de México, el Estado de México, se ve en un franco descenso, pero el descenso es lento. Y algunos estados, como por ejemplo Yucatán y Jalisco, comenzaron a tener lo que parecía ser un descenso y desde ahí están repuntando. Es decir, que empezaron a tener un ligero descenso en el pico y ahora van para arriba otra vez. Entonces, desde el punto alto siguen aumentando. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque creo que lo que al subsecretario se le ha escapado por completo, igual que se le escaparon tantos otros cálculos que nunca supo atinar, como cuánta gente iba a morir, o cuándo iba a llegar el fin de la pandemia, o cuándo íbamos a llegar a un punto alto, etcétera. Cosas que siempre especuló y que nunca pudo dar un cálculo acertado. En esto también está desacertando, en pensar que lo que estamos viviendo ahorita es similar a lo que vimos en los picos de verano y de fin de año. Porque ahorita el virus que nos infecta es notablemente diferente al virus que teníamos entonces. Hoy en el país, más del 90% de las infecciones que se dan están dadas por la variante Delta. Y así como en muchos otros países que están teniendo mucho problema para controlar estos nuevos repuntes mediados por la variante Delta y que además tienen una incidencia muy alta de enfermedad, o sea, de contagio de enfermedad severa y de hospitalizaciones en menores, esto es dado por Delta. Y esto de cantar victoria ahorita, cuando ya tiene el indicio de que hay por lo menos 2 estados que desde arriba parece que comenzaron a disminuir y ahora siguen hacia arriba. El secretario debe de ser más cuidadoso en cómo da esa información. De acuerdo, doctora. Esto lo podemos ver como una misma tercera ola,
o ya hablar de, digamos, un repunte dentro de la misma tercera ola, ya hablaríamos de una cuarta ola? ¿Qué opinas? No, creo que no, porque no ha defendido lo suficiente. Correcto. Sería simplemente esto que momentáneamente disminuyó y continúa aumentando. No, si en este momento volviera a ascender, que de hecho no está pasando solo en estos dos estados que dije, posiblemente Veracruz, ahorita no estaríamos hablando todavía de un repunte general a nivel nacional, pero si ya tenemos el ejemplo, a lo que voy es que si ya tenemos el ejemplo de algunos estados que están haciendo esto, tendríamos que andar con mucho cuidado antes de juzgar qué es lo que está pasando con el regreso a clases. Y decir que la tercera ola ya se desinfló, un término acuñado por la propia Secretaría de Salud, ¿correcto? Sí, es muy difícil ahorita decir que eso es cierto. Muy bien. Bueno, pues en función de ello, ¿qué debemos hacer, además de, pues, no confiarnos, doctora? Bueno, es muy complicado ahorita cuando las instrucciones de los gobiernos, tanto federal como estatales, el mensaje que están dando es que esto ya se terminó y que la gente pues puede hacer relativamente todo lo que quiera hacer, ¿no? Las clases regresaron, están cantando victoria y pues pasan el semáforo a colores cada vez menores y así, ¿no? Pero en realidad lo que la gente necesita hacer es entender que esto todavía se puede poner, es muy grave, es decir, simplemente hay una situación, se está normalizando la tragedia. Esto no quiere decir que la tragedia esté pasando, es decir, o se esté mejorando, es solo que se está procurando normalizar, para que la gente lo sepa con claridad, es decir, de toda la pandemia, las semanas más letales, o sea, en donde han muerto más menores de edad, han sido las semanas recientes, la segunda y tercera semana del mes de agosto. Fueron las 2 semanas de toda la pandemia en donde se presentaron más muertes. Entonces, esto y en la penúltima y última semana de agosto, pues no lo sabemos todavía precisamente por el rezago que se tiene de cifras, ¿no? Pero la situación se ve todavía complicada y lo que necesitamos hacer es cuidarnos de la transmisión del virus, cuidarnos del contagio. La gente, incluso la gente que está vacunada, necesita entender que la única manera de salir de esto es cuidarnos y prevenir el contagio. Y eso lo podemos hacer solamente, son cosas muy simples que podemos hacer para prevenir el contagio, estando o no vacunados. Hay que entender que la vacunación no nos salva de la transmisión. La vacunación no está protegiéndonos de contagiarnos y transmitir, nos está protegiendo de padecer la enfermedad de forma grave y de morir. Eso es distinto. Entonces, el vacunado todavía puede transmitir la enfermedad. Hay que utilizar cubrebocas de buena calidad todo el tiempo que estemos fuera de casa, bien colocado desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón. La utilización del cubrebocas podría disminuir de forma muy importante los contagios, pero la gente no lo usa o no lo usa bien o suficiente. Entonces, el uso del cubrebocas y la ventilación de espacios cerrados, esta es la clave, es la mancuerna que es clave para detener o reducir el número de contagios. Hay que hacer esto. Muy bien, doctora, pues estamos platicando con Lorian Jiménez Fibi, especialista, por supuesto, mujer que tiene estudios en el extranjero, que sabe de lo que está hablando. Me preocupa un poco, nos debe preocupar un poco y no perder de vista que estamos en un mes patrio lleno de festejos, doctora. Sí, lleno de festejos, y no solo eso, sino que es un mes que es pues la antesala de la entrada del invierno, ¿no? Entonces, esto es lo preocupante. Esta ola o repunte que tenemos actualmente, incluso si siguiera descendiendo, las proyecciones ahorita matemáticas nos indican que para llegar al punto que teníamos cuando este repunte inició, se llevaría de este momento aproximadamente 2 meses. Esto nos deja pues entrado en el mes de noviembre, ya en el invierno, vamos a decir, ¿no? O por lo menos en la parte de que ya es la parte estacional de los virus, del resto de los virus respiratorios, y en donde las temperaturas, pues en la mayor parte del país ya descienden suficiente para que la gente comience a tener muchas actividades en espacios cerrados, con otras gentes, por las festividades de fin de año, una serie de cosas.
Es decir, se vuelve una temporada de muy, muy alto riesgo. Y pues los contagios de esta ola no van a haber terminado todavía de descender. Así que cuidarnos del contagio se vuelve prioritario. Doctora Lori-Ann Jiménez Fibi, te mando un fuerte abrazo, te agradezco la disposición y deseo que estés muy bien allá en la capital del país. Muchas gracias, mis mejores deseos para ti también, Iván. Gracias, cuídate mucho, querida doctora, hasta pronto.